Continuamos con la recomendación número 7, que es contar historias. El storytelling, un tema sumamente importante que en lo personal lo deberían de enseñar de ley en las escuelas, en las secundarias, en las preparatorias, universidades. ¿Por qué es de ley? Todos los profesores deberían de saber contar historias y contar historias al momento de explicar un tema. Por eso los profesores que tienen experiencia laboral en su trabajo son tan valiosos. Y ahora sí, la recomendación número 7, contar historias, el storytelling, que en lo personal yo considero que todos los profesores deberían de saber contar historias, porque es la manera más fácil de aprender algo. Y bueno, de hecho, quiero decirte por qué es importante contar historias. Verás, cuando contamos historias, en el cerebro se activan dos partes que están juntas, que son la amígdala, que tiene que ver con las emociones, y el hipocampo, que tiene que ver con la memoria. Las historias levantan emociones, hacen que cualquier dato se vuelva emocional, se ilumina la mente de nuestro cerebro y empieza a existir, corrijo, actividad en el hipocampo, que es la memoria. Ahora, las historias permiten que te presten más atención y sean recordadas por más tiempo y en mayor cantidad. Además, que es más entretenido y es algo que nos gusta. ¿Vale? Muy bien. Ahora, elementos importantes de contar historias o el storytelling. Número 1, chispa. Tiene que llamar la atención desde el primer momento. Hay que mencionar algo interesante. No es lo mismo decir, ah, sí, fue una boda y me la pasé bien padre y me gustó mucho. Y una prima me dijo que está embarazada. Y ya, es decir, hombre, les voy a contar algo que pasó en la boda y no, me enteré de una noticia que me dijo mi prima. Hagan de cuenta que yo el sábado alisté mis cosas y lo digo, ¿no? Pues te fijas, contexto, el chisme, por eso el chisme se esparce tanto porque es por lo general una historia bien contada que tiene chispa. Otra, contexto, que las personas puedan entrar en la historia, o sea, contar detalles. ¿Cómo estás vestido? ¿Cómo te sentías? ¿Cómo está el día? ¿Qué hora? Para que la gente se lo pueda imaginar. Si no te lo puedes imaginar, difícilmente lo vas a poder recordar. Por eso es tan fundamental los detalles, obstáculos, que tenga un problema, algo que las personas les pase o identifiquen fácilmente. Imagínate cómo serían las películas si no tuvieran problemas. Estarían bien aburridas, o sea, ¿para qué la vi? O sea, no me generó ninguna emoción, todo fue bien, no me gusta. Por lo cual, nuestras historias tienen que tener un obstáculo y una solución, que es el número 4. Las personas nos gustan los cierres, no nos gustan los finales abiertos, queremos un final, como en las películas. Ah, no manches, no es lo mismo decir, ah, fui a una fiesta y mi prima me dijo algo bien interesante. ¿Qué te dijo? Ah, no me acuerdo. No, a todos nos gusta una solución. En este caso, cuando cuentas una historia de un accidente, de cómo solucionaron cierto problema, pues ¿qué sucede? Se genera un mayor aprendizaje, que es el número 5, que es cuenta cómo esta historia pudo servir de aprendizaje en nuestra vida, ¿sale? Yo cuando estoy buscando historias, por lo general pienso, oye, ¿qué aprendizaje quiero generar? Y luego en el aprendizaje me acuerdo de una historia que no tiene que ver con el tema que estoy enseñando, pero genera el mismo aprendizaje. Entonces ahí puedo contar esa historia. Aquí te conté la historia de una hamburguesa, un restaurante, hablando de por qué es bueno dar las instrucciones de un inicio, porque a partir, valga la redundancia, del aprendizaje. Muy bien. Y por último, y muy importante, las emociones. Cuenta la historia como si la estuvieras viviendo y se enojó y gritó y hizo una cara de asco y no. Las emociones, que si no sabes, hay 7 emociones básicas. La alegría, la ira, la tristeza, el miedo, la sorpresa, el asco y el desprecio.
Si puedes mencionar esas emociones, perfecto. ¿Por qué? Porque nos acordamos de lo que nos hace sentir, no de lo que nos dice. Y ahora, vamos a ver, rápido, se traba un poquito, cómo contar historias. Piensa en el problema o en el aprendizaje que quieres hablar. Ah, es que tiene que ser del mismo tema la historia. Sí y no, dependiendo si tiene que ver con el aprendizaje o el problema que quieres hablar. Yo en lo personal a veces me toca dar ciertos temas en los cuales no tengo mucha experiencia, pero como conozco muchas historias, lo puedo relacionar con otra historia, con otro tema que tiene una historia que generó el mismo aprendizaje o el problema es similar o la solución es similar, etcétera. Entonces ya lo aterrizó acá. No es nomás contar historias por contar historias, sino el aprendizaje. Un contexto, si quieres hablar de cómo desarrollar una empresa exitosa, puedes relacionarlo hasta cómo preparar el chocomil. En serio, las historias funcionan de una manera sorprendente cuando aprendes a detectar el aprendizaje, la solución o el problema y lo relacionas. Ahora, ya que sabes qué aprendizaje quieres buscar, piensa en un momento de tu vida en el cual estás en ese problema o situación similar que tenga que ver con el mensaje. O también en ese mismo aprendizaje, ¿cuándo te pasó eso que aprendiste eso en específico? Oye, es que yo casi no tengo historias personales, que si las tienes. Todas las fotos que tienes en tu celular, tu Facebook, tienen una historia detrás. ¿Sale? Y bueno, si tú no tienes historias propias, piensa en una persona que ha tenido un problema similar y observa su propia historia o bien en una historia que ejemplifique la importancia de hacer algo o no hacerlo. De hecho, aquí puedes promover, si tú a tus alumnos les preguntas, oigan, ¿a quién le ha pasado esto? ¿Y por qué? Y te dicen una historia, tú ya recopilas esa historia y la puedes compartir con otro alumno en otra clase. ¿Por qué? Porque se generó aprendizaje. ¿Te fijas cómo toda esta sesión está conectada? Las preguntas te permiten generar historias. Y bueno, si haces esto, obviamente que hay que practicar la modulación de voz, el lenguaje corporal, entre otras cosas, que de hecho lo vamos a ver en otra sesión, pero si haces esto, te garantizo que vas a generar mayor aprendizaje y los alumnos van a estar encantados con tus clases. Y bueno, estas son las 7 recomendaciones y vas a tener un proyecto final que más adelante te lo voy a compartir. Así es que sin más, te veo en el proyecto final.